Hubo una época en la que la humanidad tomaba decisiones, digamos, cuestionables. Hablamos de médicos recomendando cigarrillos, niños enviados por correo y bebidas que literalmente contenían radioactivo. Y no era una broma. Era perfectamente legal. Así que hoy vamos a ver cosas que eran legales y que ahora parecen completamente absurdas. Y quédate hasta el final, porque la última historia hoy acabaría contigo directamente en la cárcel. ¿Comenzamos? A finales del siglo XIX existían medicamentos infantiles que contenían cocaína. Sí, cocaína. Uno de ellos era el jarabe calmante de la señora Winslow, un remedio muy popular para bebés con dolor. El problema es que el jarabe contenía morfina y otros ingredientes bastante intensos. El bebé dejaba de llorar, sí, pero también dejaba de mover los pies, de responder a estímulos y en algunos casos de respirar. Pero durante las horas que duraba el colocón, la casa era una balsa de aceite. Todo sea por la paz familiar. Paz. En los años 40 y 50 aparecían anuncios donde doctores recomendaban fumar. Sí, médicos, con bata blanca. Uno de los ejemplos más famosos fue una campaña de la empresa R.J. Reynolds para su marca Camel con el eslogan: "Más médicos fuman Camel que cualquier otra marca". La lógica era impecable. Si lo fuma un médico, no puede ser malo. Hoy tu médico te dice que dejes de fumar. Antes te decía qué marca comprar. Dientes de muertos. En el siglo XIX, si querías una buena sonrisa, había una forma bastante peculiar de conseguirla. Las dentaduras postizas eran caras, muy caras, y como el marfil o la porcelana no funcionaban demasiado bien, alguien tuvo una idea brillante: usar dientes humanos reales. ¿De dónde salían? De cementerios, de hospitales y sobre todo de los campos de batalla. Después de la batalla de Waterloo en 1815, miles de soldados murieron. Y poco después aparecieron comerciantes recogiendo sus dientes. Los limpiaban, los clasificaban y los vendían a dentistas. Estas dentaduras se hicieron tan populares que incluso tenían nombre propio: los dientes de Waterloo. Así que sí, durante décadas mucha gente caminaba por Europa sonriendo felizmente, con la dentadura de un soldado muerto. La próxima vez que alguien te diga que antes todo era más elegante, recuerda que, técnicamente, podías estar hablando con la boca de otra persona. Orina como enjuague bucal. Si pensabas que lo de las dentaduras hechas con dientes de soldados muertos ya era extraño, espera a escuchar esto. En la antigua Roma la gente utilizaba orina como enjuague bucal. Sí, orina. Y no era una costumbre marginal ni una broma de mal gusto. Era algo completamente normal. La razón era simple. La orina contiene amoníaco, una sustancia que ayuda a limpiar y blanquear. Así que los romanos pensaron: perfecto, tenemos el producto de limpieza y además es gratis. Pero la historia mejora, porque en Roma no solo usaban su propia orina, también importaban orina de otros lugares porque decían que era de mejor calidad. De hecho, el emperador Vespasiano llegó a poner un impuesto sobre la orina que se recogía en los baños públicos. Un impuesto sobre pis. Así que sí, hace 2000 años la gente pagaba impuestos por algo que luego otros ciudadanos utilizaban para hacer gárgaras. La próxima vez que compres pasta de dientes, recuerda que la historia de la higiene dental podría haber sido mucho peor. Niños trabajando en minas. Durante la Revolución Industrial, los niños trabajaban en minas y fábricas. Algunos tenían 6 o 7 años. Se utilizaban porque podían meterse en túneles muy pequeños. Básicamente, la lógica empresarial era: si cabe en el agujero, puede trabajar. Hoy eso sería un escándalo internacional. En aquella época era un martes cualquiera. Pero si trabajar en una mina siendo niño ya suena absurdo hoy en día. Espera a escuchar lo siguiente. Enviar niños por correo. ¿Sí has oído bien? Durante un breve periodo en Estados Unidos era legal enviar niños por correo postal, sí, como un paquete. Esto empezó después de la creación del Servicio Postal Rural de United States Postal Service en 1913. Algunos padres descubrieron que enviar a su hijo por correo era más barato que un billete de tren. Los carteros literalmente transportaban niños, hasta que finalmente el servicio postal dijo algo que hoy parece bastante obvio. Quizá, solo quizá, los niños no deberían enviarse como paquetes. Y en 1920, la práctica fue prohibida oficialmente, lo cual probablemente fue un alivio para los carteros. Imagínate abrir la puerta y escuchar:
traigo una carta certificada. Y también a tu sobrino. En los años 40 y 50, algunos médicos trataban problemas mentales con lobotomías. El procedimiento fue popularizado por el neurólogo Walter Freeman. Su método consistía básicamente en introducir un instrumento por la cuenca del ojo y dañar partes del cerebro. Y lo hacía en cuestión de minutos. Era como reiniciar el ordenador, pero rompiendo el disco duro con un destornillador. Pero esto no es nada comparado con las autopsias públicas como entretenimiento. Sí, como el que va a ver un partido de fútbol o disfruta de una película en el cine. En el siglo XIX algunas autopsias eran eventos públicos. La gente pagaba entrada para ver cómo se abría un cadáver. Era mitad medicina, mitad espectáculo. Algo así como un teatro anatómico. Porque aparentemente en esa época la gente pensaba, ¿cine? ¿Teatro? No, prefiero ver cómo sacan un hígado en directo. Ver autopsias como entretenimiento ya suena extraño hoy en día. Pero en aquella época, el morbo del público no terminaba ahí, porque también existía otro espectáculo inquietante: visitar hospitales psiquiátricos para observar a los pacientes. En el siglo XVIII y XIX, instituciones como el famoso Bethlehem Royal Hospital de Londres permitían la entrada de visitantes. Pagabas una pequeña cantidad y podías recorrer las instalaciones observando a los pacientes. Sí, personas con enfermedades mentales eran tratadas como si fueran una atracción pública. La gente paseaba por los pasillos, señalaba, se reía, hacía comentarios como si estuvieran en el zoológico. De hecho, el hospital llegó a recibir miles de visitantes al año. Imagínate el plan de la tarde en aquella época. ¿Vamos al teatro? Mejor no. Vamos a ver a gente perdiendo la cordura. Afortunadamente, con el tiempo, la sociedad empezó a entender algo bastante básico: que las enfermedades mentales no son un espectáculo, pero durante mucho tiempo, al parecer, sí lo fueron. Tener animales salvajes como mascotas. Hubo un tiempo en el que tener una mascota exótica no significaba un hámster raro o una iguana. Significaba literalmente tener un depredador en casa. Durante finales del siglo XIX y principios del XX, especialmente en Europa y Estados Unidos, algunas personas adineradas tenían leones, tigres, osos, pumas e incluso chimpancés viviendo en sus mansiones. No en zoológicos, no en reservas, en el salón de casa. Las fotos de la época muestran a aristócratas posando tranquilamente con leopardos en el sofá o paseando crías de león como si fueran un caniche, porque en aquel momento la legislación prácticamente no decía nada sobre animales exóticos. Si podías pagarlo, podías tenerlo. ¿El problema? Bueno, los animales salvajes tienen una pequeña costumbre molesta. Siguen siendo animales salvajes. Hubo innumerables ataques, fugas y accidentes que terminaron con vecinos aterrorizados, periódicos escandalizados y ciudades enteras preguntándose por qué alguien pensó que tener un tigre en casa era buena idea. Hoy, en la mayoría de países, tener este tipo de animales sin permisos especiales es ilegal y puede llevarte directamente ante un juez. Pero durante décadas fue completamente normal, porque aparentemente hubo una época en la que la humanidad pensó: ¿un gato? Demasiado aburrido. Mejor un león.